Bienvenidos a Que Hablen los Buenos con Amelia Solorzano. Hola amigos de Revolución Ética Mundial, hoy volvemos con nuestro conversatorio Que Hablen los Buenos. Estuvimos con algunas pausas, pero nos hemos dado cuenta que este espacio es muy necesario para visibilizar, como siempre decimos, historias, trabajos de personas, de artistas, de líderes que aportan para construir un mundo mejor basado en principios y valores éticos. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo. Ella es diseñadora gráfica, ilustradora, trabaja con diferentes técnicas de ilustración variadas, analógicas y digitales, y además es docente de artes visuales desde el 2016 y ha incursionado también en el arte urbano. Ella es una creadora prolífica. Ella es Lara Sabatier. Bienvenida a este espacio. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Lara realmente es una persona admirable. Aquí nos ha traído muchísimo de su obra. Como les decía, ella es ilustradora. Sobre todo, ella es nacida en París y también tiene origen brasileño por el lado materno. Finalmente se ha quedado a vivir en Bolivia, pero ella nos va a contar mucho más. Y lo primero que quisiéramos preguntarle es, ¿qué experiencias de su infancia siguen guiando su forma de ver el mundo hoy? Bueno, como usted ha dicho bien, tengo origen brasilero, nací en Francia, entonces tengo un recorrido, un histórico de familia muy pluricultural. Mi madre creció en Brasil, pero su familia es de origen alemán y ruso. Entonces yo crecí escuchando música brasilera, pero vivía en París y con mi padre he viajado muchísimo en Asia, en África, y yo creo que esas experiencias de conocer otras poblaciones, otras culturas, otros idiomas, vamos a ver después más adelante que el habla, la palabra es muy importante dentro de mi experiencia artística. Yo creo que toda esa riqueza cultural me ha construido mucho como adulta hoy y artista. Sí, ella, por ejemplo, llegó con algo que realmente es arte, es algo que no sé, algo muy lindo, que es su diario de vida que ella escribió cuando su papá estaba en las Guyanas francesas, ¿no? Entonces, más exactamente, es un diario de viaje que escribí después de justamente un viaje que hice con mi padre a Guyana Francesa. Entonces, le voy a mostrar. Mi padre conoció Guyana Francesa en el 1970, cuando él hizo cooperación militar en Cayena. Y en esa ocasión él era cooperante militar porque era estudiante de medicina y trabajaba en el hospital de Cayena. Y en el hospital de Cayena estaban buscando personas voluntarias para ir a vacunar las poblaciones indígenas en la selva. Uh-huh. Y mi padre se portó voluntario y conoció una población que se llama Wayampi. Se quedó un mes con ellos en el bosque y guardó recuerdo así. Ese viaje lo marcó toda su vida. Y él tenía 24 años, 23 por ahí, en esa fecha, y siempre me habló de ese viaje, como uno siente cuando una persona quedó emocionada, quedó marcada por una experiencia de vida, como algo excepcional y que va a pasar toda su vida añorándolo. Exacto. Y una noche yo estaba en su casa, porque mi padre vive en la isla de La Reunión, y él tenía una colección de slides
diapositivas y me hizo una noche una presentación de todas esas fotografías. Y yo le dije, ¿nunca tuviste curiosidad de saber qué pasó con esa gente? Y él, mi madre nunca fue de tanto comunicar sus emociones, solamente cuenta sus historias. Y un día yo estaba viviendo en Brasil, me llama y me dice, Lara, ya compré mi pasaje para Guyana Francesa. Y yo, ¿cómo? Vamos. Le dije, ¿qué? ¿A Cayena? Sí, te estoy esperando ya en marzo. Y yo, ok, me voy entonces. Y me organicé y me fui a Cayena y volvimos a encontrar este mismo pueblo, las mismas personas, pero 30 años después, porque fuimos en 2004. Del 70 a 2004, 34 años después. Y ese libro es el relato que cuenta nuestro nuevo viaje, pero ocupé fotografías del viaje de mi padre del 70. O sea que Entonces, lo inmortalizó en un libro, y ahí me imagino que, no sé si ahí o antes fue que nació ya su amor, su pasión por la ilustración. Ahí digamos que todavía no estaba pensando en practicar, digamos, la ilustración de forma profesional. Yo hice esa obra realmente como un proyecto muy personal, un diario muy íntimo sobre mi relación con mi padre, su mirada hacia ese pueblo, mi nueva mirada hacia ellos también. Y la construcción también de nuestra relación dentro de este viaje. Y se puede ver en ese libro que sí hay ilustración con la fotografía que acompaña, ¿no? Porque un diario es algo donde uno se explaya de forma muy personal y donde pone todo lo que se le ocurre. Entonces, hay dibujo, hay foto, hay pensamientos críticos, hay enojo, hay admiración, hay amor. Y la tapa, si quiere, se la puede desplegar, se quita. Y a mí me gusta dar títulos a mis obras. Ay, y esta lindo. obra se llama Estación Lluvia en francés. Ay, qué Station lindo. Pluie. Ay, qué lindo. Y es frente y verso. Ay, pero qué hermoso. Y ya, en realidad ya ahí era, o sea, los inicios de lo que sería todo su trabajo después, ¿no? Sí, exactamente. Ahí ya viene, sí, efectivamente, ya el deseo de dibujar, de pintar, de crear plásticamente. Bueno, yo vengo de una formación artística en París. Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Decorativas y entonces tengo mi formación de diseñadora gráfica y un posgrado en edición. Entonces los libros, siempre amé los libros. Mi madre es una lectora, tiene una cultura literaria inmensa. Mi madre trabajó con teatro toda su vida. Entonces, de cierta manera, digamos que no es por acaso que el verbo, la palabra, para mí siempre fue importante, y el universo de los libros también me ha rodeado desde siempre, ¿no? La verdad, qué historia más linda, que tan joven hubiera tenido esa oportunidad de ese viaje, de esa experiencia, de esos recuerdos con su papá. Y también nos comentaba que cuando era niña tuvo como una experiencia en el colegio con su maestra, con su mamá. Sí, anécdota de la infancia. Sí, efectivamente, pero yo creo que me define bastante bien como persona. Yo creo que en el 3er grado de primaria, la maestra llamaba a mi madre porque le preocupaba mi caso y le decía, tenemos que hablar de su hija porque yo ya no sé cómo hacer con ella. Y mi madre no veía ningún problema específico, ¿no? Y ella le decía que me ponía en la primera fila, que siempre me llamaba la atención, pero yo pasaba la clase mirando por la ventana, mirando los árboles y los pajaritos a través de la ventana en el lugar de escuchar a la profesora. Entonces, yo no era molestosa, no hacía ruido, no charlaba con los compañeros,
pero lo único que hacía era soñar mirando para otro lado. Entonces, yo no sé en qué estaba pensando, seguramente pensando en alguna historia, me gustaba dibujar, me gustaba mucho mirar televisión, yo era una adicta a la televisión. Entonces, pensaba en algún dibujo animado, no sé. Claro, es que antes era como que era obligatorio que los niños sigan un sistema bien definido. En cambio, creo que hoy en día ya hay algunos cambios y se acepta que los niños o en el colegio o en el trabajo ya puedan hacer o desempeñarse de forma que sean más productivos y más creativos, y eso es precisamente la característica de los creativos, ser imaginativo, como que vivir en otro mundo. Y me imagino que desde niña ya usted tenía esa inclinación y por eso era que le gustaba más observar, y eso es lo que ahora ha hecho, ¿no? Que usted sea tan prolífica y pueda hacer cosas realmente maravillosas, ¿no? Con su trabajo. Ser. Y dígame, ¿usted cómo nos resumiría su declaración de artista? Yo me acuerdo la primera frase en que digo que cuando yo era niña me miraba al espejo y me costaba reconocer el reflejo que veía en el espejo. Y yo pensaba, ¿por qué yo me siento yo? Y esas palabras fue como de cierto modo, trataba de salir de mi propio cuerpo y de tratar de entender por qué este cuerpo en el cual vivía lo sentía mío y por qué no me sentía vivir en el cuerpo de mi madre, por ejemplo, ¿no? Ya estaba filosofando desde temprana edad. Sí, yo tenía unos cuestionamientos muy profundos y yo no sé de dónde me salía. Pero como yo soy hija única, al final yo pasaba mucho tiempo sola conmigo misma. Entonces tenía mucho tiempo para pensar y crear, imaginar, y leía mucho, tenía muchos libros, miraba también. Yo no tuve televisión hasta los 8 años. A partir de los 8 años me puse a mirar mucha televisión, pero bueno, seguía leyendo libros, por suerte. Pero la verbalización, las palabras que yo ponía en esos pensamientos, en esas emociones, era muy importante. Y además yo crecí con 2 idiomas. Y mi forma de pensar, yo siempre pensé que se piensa distinto en un idioma que en otro. Yo creo que había una forma de pensar en portugués y una forma de pensar en francés. Y hasta el tono de voz cambia un poco. Y entonces cuando yo tenía esos pensamientos filosóficos profundos, me nací en francés. Pero yo he soñado mucho en portugués. Y mi madre me hablaba mucho en portugués y escuchaba la música en portugués. Entonces yo creo que para mí el portugués siempre fue el idioma de los sueños, de la narración, de la imaginación, y el idioma de los pensamientos más profundos, quizá más de las preocupaciones del día a día, de la disciplina, del trabajo también, de la escuela y del francés. Entonces, quizá el idioma más emocional, más tierno, más el que me abrazaba más, era el portugués. Ajá, ya. Uh-huh. Sí, o sea, era como que, claro, era de donde, seguramente porque estaba relacionado con su mamá, ¿no? Sí, es muy probable también, claro. Sí. Y mis vacaciones en Brasil, yo pasaba los veranos en la casa de mi abuela y era siempre donde yo sentía mucha libertad. Mi abuela era escultora y pintaba. Yo pasaba mis tardes en su taller.
Todas las tardes yo vivía en su taller. Aprendí a esculpir madera, a tallar, aprendí a cortar. Ella tenía unas sierras muy peligrosas de madera y trabajaba con niños. Ella me enseñó a usarlas. Yo tenía 7 años, 8 años. Era muy pequeña y yo manipulaba toda la herramienta y nunca mi abuela tuvo un accidente. Increíble, era muy buena maestra. O sea que Lara se crió en un ambiente de creativo, o sea, toda su familia se dedicaba a eso, ¿no? Sí, Entonces, son varias generaciones de mujeres artistas, desde mi abuela, mi madre, mi tía, la hermana de mi madre, que ahora vive en Suiza, y yo. No tengo, mi madre lo me tiene a mí de hija, pero sí, yo ahora también de artista. Y creo que todas esas vidas, esas generaciones nos hemos acompañado, apoyado, valorado. Mi madre me ha valorado muchísimo desde la infancia. Ella ha acompañado mi proceso artístico. Yo desconfiaba mucho de mis capacidades. O sea Sí. que no confiaba en lo que podía crear. Para nada. Entonces, y mi madre, ella decía, sí, tú eres artista, tú dibujas muy bien, tienes un pensamiento artístico, eres muy creativa. Entonces, yo pensaba estudiar idiomas. Yo estaba con tantas dudas sobre mis capacidades que como yo dominaba el francés, el portugués, estudié alemán 7 años, dominaba el inglés, yo viví en Londres un tiempo, entonces yo decía, con tantos idiomas yo puedo ser intérprete, puedo trabajar con literatura, que yo me mantenía ahí en el mundo de los libros y del verbo. Y mi madre me decía, no, tú vas a ser artista. Además, ¿qué padre dice a su hijo, no vas a trabajar con literatura o letras, más bien vas a ser artista? O sea, un poco hasta el contrario de lo que incentivaría sí, te vas papá. A morir de hambre. Ajá, sí. Y mi madre no, decía, no, tú vas a ser artista, tú vas a seguir una vida de creación. Y yo estudié diseño gráfico porque los artes visuales es lo que más me llamaba la atención. Tocaba música también, pero ya tuve que hacer elecciones después, ya no podía más y dejé la música de lado, dejé la música para dedicarme al arte visual. Lara viene de un entorno un poco diferente, se parece entre el origen brasileño de su mamá, Francia, y cómo hace para cuidar la identidad en un entorno creativo que siempre está cambiando. La cuestión de la identidad es importante en mi caso. Sí, yo muchas veces me he preguntado al final qué soy o de dónde vengo o qué me identifica o a qué me puedo identificar. Porque justamente volviendo a la escuela, a la primaria, yo crecí en un ambiente francés, todos mis compañeros eran hijos de franceses, pero yo era la brasilera dentro del grupo. Nací en Francia, hablo francés desde que nací, pero por hablar portugués, por ser hija de una mujer que creció en Brasil, porque ni nació en Brasil, yo era considerada un poquito la brasilera, ¿no?, del grupo. Entonces para mí me costaba identificarme como realmente una francesa. Yo era francesa, sí, pero un poquito también de otra cosa. Y cuando yo me fui a Brasil, yo me fui a vivir a Brasil en 2003, ya adulta, cuando terminé mis estudios, no me sentía dispuesta todavía a trabajar en París. No me sentía en mi lugar
todavía dudaba de mis capacidades. Igual diplomada, postgraduada, seguía dudando de mis capacidades en ser una profesional con valor, ¿no? Entonces decido irme a Brasil y seguir explorando. Y en Brasil yo era la francesa. Al revés. Al revés, ajá. Pero me decían, eres una francesa medio rara, porque eres casi más brasilera que nosotros, nos decían, ¿no? Porque te gusta la fiesta, te gusta la Amazonía. A mí siempre me fascinó la selva, las culturas originarias. Cuando fui a Guayana Francesa con mi padre, yo jugaba mucho más con los niños, pasaba mucho tiempo con los niños, que ellos me llevaban al río, me llevaban a buscar frutas, y un día me trajeron una tutuma con un juguito adentro que no sabía lo que era, y empezaron a rayarme toda, y era transparente, no se veía nada, y yo ahí me dejaba hacer, ¿no? A las cuantas horas empezaba a negrear. Yo estaba toda pintada en la tatuada. cara. Yo estaba toda tatuada. Y yo dije, no. Y estábamos a 2-3 días de regresar y decía, bueno, ya va a salir, ¿no? Regresé a la ciudad, yo seguía tatuada. Esta pintura me quedó 10 días. Yo regresé a la ciudad toda rayada. O sea, que fue... O sea, fue muy divertido, y los chicos cuando hicieron el proceso se reían un montón, y yo no sabía, no entendía, me parecía algo muy alegre, divertido, me parecía un cariño, pero ellos, y más me rayaba en la cara, ¿no? Y yo decía, ay, qué lindo, qué bonito, en fin. Qué lindo sería ver una foto de Lara. Y yo debo tener del recuerdo del viaje, sí, debe tener una foto. Pero ese recuerdo igual, mismo si me sentí quizá un poco después sorprendida o ni tan incómoda, me pareció un poco raro, pero al final, como yo pinto también en la calle ahora, ando todo el tiempo sucia, hoy estoy muy limpia, no me molesta, digamos, estar con manchas y rayadita. Yo no tengo tatuaje. Tengo demasiados lunares para eso, creo. El reemplazo. El reemplazo, sí. Pero para mí, digamos, no es tanto un espacio de expresión, pero el tener esa libertad de jugar con el cuerpo, en ese momento con los niños fue más un momento compartido, de estar juntos y de jugar juntos, ¿no? Yo creo que el hecho de haberme pintado el cuerpo era una forma de integrarme también a esa comunidad y sentirme parte. Y de cierta manera como un camaleón que se adapta a su medio ambiente, que se adapta y se camufla en una estrategia de defensa, de protección. Yo cuando me asiento en algún lugar, en alguna ciudad, en una nueva cultura, me interesa mucho aprender el idioma, dominarlo, para poder entender cómo funciona la cultura y el modo de pensar de las personas, ¿no? Que es para mí una forma de integrarme para protegerme. Más rápido me camuflo en ese ambiente y me siento parte, me permite sentir cómoda y segura. Y parte de la comunidad donde le toca vivir, ¿no? Exacto. Y Lara ha vivido en Brasil, nacida en París, ha vivido en Brasil, ha vivido en Londres, y llega a Bolivia. ¿Qué la motiva a quedarse en Bolivia? Esa es la gran pregunta. Yo vivía en São Paulo y conocí un boliviano que él estaba estudiando, estaba haciendo su posgrado, su especialidad en São Paulo en odontología, y me enamoro de él. Él termina su curso y regresa a Santa Cruz.
Nos quedamos con una relación a distancia durante un año y mi contrato estaba terminando en el editorial. Yo era diseñadora gráfica en un editorial en São Paulo y como mi contrato de terminar estaba llegando a su fin, decido venirme a Santa Cruz. Es así. Y aquí me quedé con él a vivir, tuve un hijo y luego nos separamos, pero ya sigo aquí con mi hijo que ya está grande, cumplió 17 años lunes y ahora me desarrollé profesionalmente en Santa Cruz, conocí mucha gente en el ámbito artístico. Aquí organicé y construí una vida bastante cómoda, muy organizada también, y hice proyectos muy bonitos que yo tengo mucho orgullo también. Sí, precisamente de eso queríamos hablar. Uno va a la Feria del Libro y ve el stand de Sarita Mansilla con su saga Benjamín y le llama la atención todos los dibujos, las ilustraciones. Y hoy nos enteramos de que Lara es la ilustradora, ¿no? de toda la saga de los libros Benjamín de Sarita Mansilla, y realmente uno queda admirado. Es una obra de arte todo lo que hay plasmado en el libro en sí, y esa es obra, ¿no? de Lara. También ella ha ilustrado para Villú Suárez, para algo que me ha llamado la atención, la autora Yoconda Belli, que es una autora nicaragüense muy reconocida. También ella ha ilustrado uno de sus libros que se llama La niña que tenía las lágrimas más grandes del mundo. Es una autora muy querida, feminista, que lucha por los derechos de las mujeres, y Lara ha sido la que ha ilustrado, por ejemplo, este libro. Qué lindo, la verdad, felicidades. Muchas Lara. Gracias. También y otra serie de libros también, como por ejemplo poemas de las dos orillas, es de Sarita, ¿no? Esta es una producción del Fondo Editorial Benjamín, sí, lo produjo Sarita. Sí, entonces... Es un homenaje a una autora de Uruguay, la doctora Silvia Fuentes de Ollenar, sí, perdón. Y hicimos una recopilación de poemas en lengua española desde el siglo XVIII hasta la actualidad, con varios autores de todo el mundo, creo. La selección de poemas la hizo un señor de Cuba, de Luis Cabrera Delgado, y la ilustración y todo el diseño gráfico de la recopilación la hice yo. Sí, realmente ver esta gran obra creativa es admirable, querida Lara. Yo desconocía mucho de lo que ahora estamos viendo en este conversatorio. Por ejemplo, Sarita también tiene una revista, ¿no? Que está descontinuada, pero que también habla de Benjamín, y son muchísimos números. Así que, y en todas estas obras la participación de Lara ha sido fundamental, se podría decir, porque ella es la que hace las ilustraciones, y lo cual hace que pueda los niños adentrarse, ¿no? a la lectura y a todo lo que es el mundo maravilloso de los cuentos y poemas. Así que felicidades, Lara. También sabemos que es docente, y que ya son muchos años. ¿En qué universidad es usted docente? Es en el Liceo Francés de Santa Cruz. Soy profesora de secundaria. Tengo toda secundaria del Liceo Francés. Con razón. Sí. Ahí también debe enseñar francés, entonces también ahí. Sí, la clase es 100% en francés. Hace 10 años que estoy en esta institución.
y entonces acompaño a los alumnos hasta el nivel de bachiller. Muchos alumnos tienen la intención de seguir una formación artística, entonces yo ya hago un proceso preuniversitario con esos alumnos. ¿Y qué valores intenta transmitir a sus estudiantes a través del arte? La educación artística en el sistema francés tiene la intención de desarrollar una mirada y una estructura de análisis artístico. Los alumnos aprenden principalmente a entender nuestro entorno visual y a desarrollar un pensamiento y una autonomía de argumentación sobre lo que los rodea visualmente. Entonces entienden principalmente cómo están construidas las imágenes, los medios, y tiene una parte pedagógica que es técnica, pero muchas veces es basada en mucho conocimiento general. Entonces salen del colegio con ya un conocimiento general bastante sustancioso, que les permite tener ya una opinión sobre lo que ellos después van a ver, que sea en el cine, en la televisión, en las redes sociales, que los rodea en la calle, en las propagandas. Entonces, no es solamente aprender a dibujar, a pintar, pero también a tener un análisis crítico. Actualmente la educación le da mucha prioridad a la ciencia, a la tecnología y también algo del lenguaje, pero ¿cómo hace para que, sobre todo en un país con tanta diversidad cultural, se pueda enseñar o hacer que los niños se inclinen por la creatividad, por el arte creativo? Estar muy a la escucha del alumno, ser atenta a su historia, a la persona que es, antes de ser el estudiante, es muy importante. Y dejarle la libertad de él poder contar lo que siente, lo que lo sensibiliza, lo que a él le gusta, dejar que se exprese a través de su personalidad. Eso permite que él se sienta libre también, y cuando uno se siente libre, se siente a gusto. Entonces, al sentirse a gusto, va a agarrar confianza también, y la mente y el cuerpo se relaja. Y cuando la mente y el cuerpo se relaja, empieza a soltar, un poco como cuando yo miraba por la ventana, y empieza a ser creativa. Y es ahí que realmente entramos en otro proceso que es casi un proceso meditativo, sí, en que el alumno tiene esa posibilidad de hacer lo que realmente le gusta. Algunos sí se dedican, les gustan, quieren, otros no. Pero yo no los voy a obligar, tienen que hacer arte porque está en el colegio. Entonces trato de hacer que el proceso sea más amigable por esos niños que no tienen paciencia, porque no todos los niños les gusta pintar, dibujar. Otros son deportistas y quieren jugar pelota, quieren ir a correr en el parque, entonces no puedo ir contra su naturaleza, ¿no? Claro. Pero puedo proponerle alternativas, quizá no estar sentada en la mesa, pero quizá dibujar parado o a veces en el piso también. La personalidad de cada uno
depende, o sea, va a expresarse a través de los procesos, pero yo no puedo ir en contra, solamente puedo estar acompañando y la creatividad se puede expresar de tantas formas diferentes que no es necesariamente en el dibujo, en la pintura. Podemos ser creativos en todas las áreas y además yo les digo a los alumnos que no les gusta la arte plástica y que me dicen, pero soy pésimo, no soy buena. Y dice, no es verdad, tú puedes ser creativo, no es porque no sabes pintar o dibujar y eso no es lo que me molesta y para nada. Tú puedes ser creativo de otra manera. Exacto. Y yo digo, la creatividad te va a servir igual siendo ingeniero, igual siendo administrador de empresa, etc. Sabemos que está en un proyecto nuevo y que mientras lo miraba me llama la atención el nombre, por ejemplo, del Este. El número 1 se dice Surichilchi, que es algo muy característico de Santa Cruz, y el número 2 dice, antes todo esto era monte. ¿Nos podría hablar de este proyecto tan lindo? Es un objeto editorial que yo llamo un periódico, una revista, no sé muy bien cómo definirlo. Y la idea del nombre nace un poco de esa manera que no sabemos muy bien cómo definirlo. Entonces es este objeto. Y siempre me llamó otra vez la atención el verbo y la manera de hablar. Yo aprendí a hablar español aquí en Santa Cruz. Entonces, digamos que mi manera de hablar español también es muy cruceña, es muy de acá. Y aquí no dicen dicen este. Exacto. con la garganta. Entonces, y siempre aquí las personas, los bolivianos de Santa Cruz se dicen del este boliviano, del oriente, que es también el este. Entonces, del este. Y como no es el este, es el este. Ah, sí, qué lindo. Se ha vuelto el este del este. Ah, qué bonito, me encanta. Y como la idea realmente era crear un objeto que valora la ilustración dentro de un contexto cultural local, pensaba que crear un objeto editorial que viene a identificarse con una cultura de las tierras bajas de Bolivia, me parecía que todo tenía mucha coherencia, porque todos los temas, como lo acaba de ver en el primero, Sur y Chilchi, que es una manera de denominar lo que hace el invierno en Santa Cruz, el sur, el viento que nos viene de la Patagonia, y el chilchi, que es esa llovizna característica, ¿no?, del invierno acá, que hace frío y que nos entra en toda la ropa, hasta los huesos. Y esa fue la primera edición y queríamos hablar de cómo era el comportamiento del cruceño en esa época. La revista fue estrenada en el mes de julio, que es pleno invierno, entonces nos pareció un lindo tema hablando de cómo es el invierno en las tierras bajas en Bolivia. Y el segundo tema, que es una frase que yo he escuchado en Santa Cruz muchas veces desde que yo he llegado acá, que cuando uno llega a un lugar, la gente le encanta mostrar su entorno, su ciudad, los lugares que les gusta. Y las personas me decían, la ciudad antes iba hasta ese alambre, después todo lo demás era monte. Ajá, exacto, sí, yo también lo digo muchas veces. Las Palmas era monte antes. Ajá. Entonces esa es una frase que he escuchado tantas veces, que la gente me ha repetido y que me quedó así, y que yo he visto. Porque cuando yo llegué a Santa Cruz en el 2007, la ciudad era diferente, era distinta. Entonces yo cuento que cuando llegué a Santa Cruz había 3 edificios.
yo me subí al campanal de la catedral y se veía 3 edificios. Y ahora hay 3.000. Sí. En el espacio de menos de 20 años, la ciudad se ha desarrollado así como... Ir al Urubú era lejísimo, ir a Porongo era 2 horas, era un camino de tierra. Sí. Entonces, antes todo esto era monte. Y de cierta manera también es parte de mi historia, ¿no? Exacto, sí, me encantó ese proyecto, la verdad. ¿Y cómo hacen las personas para poder acceder a los ejemplares? Ya, entonces es una revista que imaginé para incentivar la ilustración, porque es una forma de expresión artística considerada menor. Pero cuando uno ve que la ilustración vive alrededor nuestro en todas partes, en las redes, en la revista, en los periódicos, en la calle, en las propagandas, hay ilustración por toda parte, en los manuales escolares. Y dije, no, la ilustración no es un arte menor, está presente permanentemente y es un verdadero espacio de expresión. Entonces, con la idea de desarrollar la ilustración en Santa Cruz y de hacer un objeto bonito, hicimos un periódico grande. Entonces es grande, las ilustraciones adentro son grandes. ¡Ay, qué lindo! ¡Hermoso! Cada uno está en página completa, ¿sí? Hablamos de contexto cultural local. Ajá. Sí, qué lindo, muy lindo. Llevarse arte a casa. Exactamente, la revista es gratuita. Oh. Es gratuita, es repartida gratuitamente en varios centros culturales, pero no solamente. Tengo amigos dentistas que la tienen en su consultorio, en restaurantes, hoteles, también en garaje de mantenimiento para los vehículos. La tengo en La Paz, la envié a Cochabamba también. Y ha viajado también, fue a Argentina, a Francia, a Italia, a Alemania, la envié a Chile también. O sea, fue repartida, la ilustración boliviana está siendo repartida nacionalmente y a nivel internacional a través de esta revista. Entonces, si puedo, es una convocatoria pública que se difunde en redes sociales, siguiendo la página por Instagram de Este del Este, como se escribe ESTEDELEJEE. Ese es el nombre de la red en Instagram. Siguiendo la red, la convocatoria, pueden acceder a la convocatoria. Queda abierta generalmente un par de meses y pueden enviar su propuesta de ilustración. Tienen todos los datos ahí en la página para saber cómo enviar su ilustración. Y siempre hay un tema. La convocatoria es alrededor de un tema específico. Y hacemos una selección con un grupo de artistas. Y la selección realmente, si la ilustración responde al tema de la propuesta de la convocatoria. Sí, realmente tenerla de invitada a Lara ha sido un gran acierto, porque algo que hemos notado a las personas que vienen es de que no solamente siguen la pasión que es su creación, sino que en algún momento de su vida piensan en dar esa oportunidad a otros, y creo que esta obra es precisamente esa. No sé si lograron tal vez captar, dice Lara, de que los ilustradores nuevos, los que trabajan en este arte, pueden comunicarse con este proyecto, y ellos hacen un proceso de selección y sus obras son publicadas acá en la revista. Sí, y hacemos una exposición. El día del lanzamiento del número se hace una exposición de las obras. La primera exposición la hicimos en el Espacio Infinito, en el centro de la ciudad, y la segunda la hicimos en la Casa Melchor Pinto.
la tercera edición, no sé en qué espacio cultural será, pero buscaré algún espacio bonito también. También sabemos, Lara, que últimamente, o creo que desde el 2021, ha incursionado en el arte urbano, el muralismo. O sea, realmente usted es prolífica, pero hasta no más. Cuéntenos sobre eso. Ya, yo creo que yo soy un bicho curioso. Y es por eso que al final todas las áreas de expresión visual me interesan muchísimo. Entonces sí, desde el 2021 empecé a pintar paredes. Yo empecé con un primer muro en Santiago de Chiquitos, justamente, en un lugar lindísimo que es mágico, que se llama El Órgano. Es un lugar de camping que tiene vista al Valle de Tucavaca, es extraordinario. ¡Qué lindo! Entonces fue mi primer mural en un lugar mágico y yo creo que ahí había un alineado de estrellas en esta semana en que pinté, porque fue el año nuevo 2021, estábamos en plena pandemia y con una amiga nos fuimos a aislar en un lugar donde no había nadie y solo estábamos las dos, junto con la familia que vive ahí, y decidimos hacerle el regalo de pintarle su casa. Yo nunca había pintado una pared, pero dije es la oportunidad y yo con mucho placer lo hice y la verdad me encantó. Hice varias máscaras del abuelo, dibujé animales del bosque, dibujé árboles. Fue un proceso muy, muy satisfactorio, así que seguí luego pintando y conocí a mi pareja actual, Harry Montesinos, que él es artista urbano, y compartiendo con él mucho más, ahí fue también una gran oportunidad de seguir incursionando en esa área. Y con él hemos pintado varios muros en el centro de la ciudad. También fuimos invitados a un festival de arte urbano en México en el 2022. Luego fui también invitada a participar del Canto de la Selva y en el 2023 fui seleccionada para la Bienal de Arte Contemporáneo en Santa Cruz y también pinté varios murales en esa oportunidad, que fue un proceso más experimental donde he probado un tipo de mural entre un proceso más personal, como de diario mezclado con cuentos tradicionales, diario personal, un poco abstracto. Traté de hacer cosas que tradicionalmente no se ven en las paredes y que hablaron de un proceso narrativo, siempre mezclando la palabra también dentro de la obra visual. Y sí, y sigo, no paro. Sigo pintando paredes y formatos grandes también. Ahora pinto también no solo paredes, pero también en cuadros que son ya un poco más grandes que solo ilustraciones, que son un proceso más reducido en la mesa de trabajo. Yo amo también el arte, no sé dibujar, pero me encanta. Recientemente estuve en Curitiba, en el Museo del Ojo, no sé si has escuchado de hablar, que realmente es un museo maravilloso, y sobre todo lo que yo digo y las autoridades tendrían que tomar en cuenta en incentivar artistas como Lara, como Harry, como tantos otros, y que esto contagie,
que irradie cultura, arte, que muchas personas puedan sacar ese su creativo escondido tal vez dentro de ellos, y que en Bolivia puedan surgir muchos artistas como Lara, ¿no? Y muchísimas gracias, querida Lara, por este conversatorio. Y queremos hacerle una última pregunta. Usted, que le encanta ilustrar, que le encanta transmitir a través de lo que hace mensajes, tal vez, si tuviera la oportunidad de hacer, no sé, una ilustración, un mensaje que todo el mundo pudiera ver, ¿cuál sería? Que evoque que soñar es importante. Sí. Y que no hay que dejar de soñar. Soñar es una manera de hacerse bien a uno mismo. Y cuando uno mismo está bien con los demás. Y que más uno quiere estar en paz con el mundo. Exacto, sí. Muchas gracias, palabras muy acertadas. También gracias nuevamente por haber estado en este espacio. Como le comentaba al principio, este es un espacio creado para que podamos hacer crecer esta comunidad de artistas, de líderes, emprendedores, que cada uno en su lugar podamos aportar, así como Lara lo está haciendo, así como muchas otras personas lo están haciendo, para construir un mundo mejor basado en principios y valores éticos. Y como terminaremos el programa diciendo y tomando la palabra de Lara, que dice que hay que atreverse a soñar, y nosotros nos estamos atreviendo a soñar que este proyecto puede ser posible, y esperamos y deseamos con mucho cariño y muy sinceramente que también todos sus proyectos se hagan realidad, y que muchas personas puedan beneficiarse, puedan disfrutar de todo lo que es su creatividad. Gracias. Yo creo que de todos esos proyectos son muy reales y de cierto modo yo estoy ya realizando sueños. Muchas gracias, Amelia. Fue muy amable, me gustó mucho la entrevista. Y si quieren, síganme en las redes, lara.sabatier en Instagram, Facebook, y también tengo mi página web. Las personas que vienen acá nos dejan mensajes, nos dejan aprendizajes que puede hacer que cada uno en donde estemos podamos apropiarnos de ese aprendizaje y podamos también atrevernos a conquistar nuestros sueños y hacerlos realidad, así como lo hemos visto hoy y todas las otras ocasiones en las que hemos estado. Así es que no se olviden de seguirnos en nuestras páginas, de compartir, de darle like, y como siempre decimos, síganos los buenos.